Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a su canal, El Universo del Derecho. Espero que se encuentren bien, que se encuentren de lo mejor. Los saludos amigos de siempre. El día de hoy nos encontramos felices de poderles traer una emisión más de estos podcasts, los cuales, como ya todos saben, son podcasts llenos de mucha información y de gran utilidad para ti amigo que nos estás escuchando. Así que siéntanse cómodos, siéntanse como en casa, que aquí nosotros nos encargaremos de llevarlos por el universo del conocimiento. No olviden dejar su cálido like y si son nuevos suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que así nuestro amigo YouTube pueda notificarles cuando saquemos contenido nuevo y compartir el video para que más gente pueda conocer sobre estos temas y así seguir creciendo nuestra comunidad de adictos al saber legal. Me complace mencionar que los temas que hemos elegido para esta ocasión son temas que podrían servir más de ayuda para nuestros amigos prestamistas, ya que todos los temas son referentes al campo en el que ellos se desempeñan, aunque no está de más que la mayoría de la gente sepa también de estos temas, porque no sabemos cuándo podremos necesitar de ellos. Así que a continuación pasaré a nombrar los temas de los cuales hablaremos el día de hoy, los cuales son títulos de crédito, en donde hablaremos sobre el concepto y naturaleza, las características y su funcionamiento, los tipos de títulos de crédito, donde podremos mencionar el cheque, el pagaré y la letra de cambio como ejemplo, las acciones y obligaciones o bonos, el endoso y el aval, donde hablaremos también sobre los tipos de endoso y las clases de aval que podríamos llegar a encontrar, operaciones de crédito, el crédito y su apertura, el certificado de participación, el descuenta y la cuenta corriente, el depósito mercantil, el depósito bancario y el depósito de mercancías en almacenes generales de depósito. Es un gusto mencionar también que igual que en la emisión pasada, en esta ocasión nos estarán acompañando grandes personalidades sabedoras del tema, ya que como todos ustedes saben, aquí en su canal solo traemos lo mejor de lo mejor. Y es por eso que contamos con la presencia de la licenciada Silvia. Adelante Silvia, buenos días, un gusto tenerte de nuevo. Buenos días compañeros y por supuesto audiencia que nos escucha. Es un placer estar de nuevo con ustedes e informarles acerca de este nuevo tema. Nuevamente, gracias por acompañarnos en este programa. También contamos con la presencia de la licenciada Stephanie. Licenciada, buenos días. Buenos días a nuestra querida audiencia. Nos encontramos nuevamente con ustedes y estoy totalmente agradecida por permitirme comentarles e informarles junto con mis compañeros un nuevo tema. Buenos días licenciada, es un gusto volverla a tener en el programa y volver a escuchar todo lo que nos comenta sobre el nuevo tema que les tenemos preparado a nuestra audiencia. Y así también tenemos con nosotros al licenciado René. Buenos días René. Buenos días a todos. Estoy muy feliz y muy agradecido de poder estar aquí nuevamente con ustedes. Espero que nos la pasemos de lo mejor en esta nuestra segunda emisión. No hay nada que agradecer René. Es un placer contar contigo y con todos los demás compañeros en esta segunda emisión. Se encuentra con nosotros también el licenciado Bernardo. Buenos días, ¿cómo se encuentra, licenciado? Buenos días colegas, estoy muy feliz de compartir una vez más una edición con ustedes, esperando que este tiempo que hablaremos y trataremos los temas sea de total agrado para nuestra audiencia. Así que buenos días a todos, y sin más que decir, empecemos con nuestra segunda emisión en su canal, El Universo del Derecho. Como ya habíamos comentado en la presentación, iniciaremos con el tema de títulos de crédito. Así que adelante licenciado René, lo escuchamos. Antes de pasar a dar el concepto de estos, hablaremos un poco más acerca de ellos. Los títulos de crédito tienen una función jurídica y una función económica, inseparables. Los títulos de crédito representan la mejor contribución del derecho mercantil a la economía moderna. Sigamos por lo que se refiere a la función económica de los títulos de crédito.
diremos que el gran desarrollo de la vida económica contemporánea tiene como fundamento el crédito, el cual lo podemos explicar como el conjunto de operaciones que suministran riqueza presente a cambio de un reembolso futuro, o en otras palabras, no es más que el nombre que se le da al préstamo de dinero que una entidad financiera le concede, con el compromiso de que en el futuro usted devuelva estos recursos, junto con una tasa de interés claro, bien sea a través de cuotas o en un solo pago. Estoy segura de que muchos nos hacemos esta pregunta: ¿para qué sirven los títulos de crédito? Pues bien, los títulos de crédito sirven fundamentalmente para documentar tales créditos, que a la vez se realiza con estas grandes ventajas. Por una parte, con seguridad, y por otra parte, en forma fácilmente transmisible, lo que permite la negociación del crédito antes de la fecha en la prestación consignada en el título exigible. Y así, todo ello promueve la circulación de la riqueza y explica la importancia de la función económica de los títulos de crédito. Y respecto a la función jurídica de los títulos de crédito, nos remitimos a lo que dirá sobre su naturaleza, concepto y caracteres nuestra compañera Silvia. Adelante Silvia, te escuchamos. Ahora sí pasaremos a dar a conocer el concepto de los títulos de crédito. Nuestra Ley de Títulos y Operaciones de Crédito, en su artículo 5, define a los títulos de crédito como los documentos necesarios para ejercitar el derecho literal que en ellos se consigna. Esta definición, como se ha repetido, está directamente inspirada en la de Vivante, para quien el título de crédito es un documento necesario para ejercitar el derecho literal y autónomo, expresado en el mismo. La denominación títulos de crédito ha sido criticada por la doctrina por considerarla inexacta en cuanto a la expresión del contenido o naturaleza de tales documentos. Se propone sustituir dicha denominación a la de títulos valores. Por su parte, Salandra afirma que el título de crédito es un documento necesario para ejercitar y transferir el derecho, ¿no?, en el antes mencionado, en el cual por efecto de la circulación y en tanto que esta tiene lugar por los medios propios de los títulos de crédito, se considera literal y autónomo frente a quienes lo adquieren de buena fe. También es importante mencionar que los títulos de crédito pueden ser considerados bajo tres aspectos: como actos de comercio, como cosas mercantiles o como documentos. El primero son los títulos de crédito, como actos de comercio. En el artículo 1 de la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito, dispone que la emisión, expedición, endoso, aval o aceptación de títulos de crédito y las demás operaciones que en ellos se consignen son actos de comercio. Por su parte, el artículo 75 del Código de Comercio, fracciones 19 y 20, consideran actos de comercio los cheques, letras de cambio, valores u otros títulos a la orden o al portador. Entonces podemos decir, ¿qué tan acto de comercio será el libramiento de un cheque? Si es hecho por un comerciante, como si lo realizara quien no tenga ese carácter. Como segundo aspecto, tenemos los títulos de crédito como cosas mercantiles. El artículo 1 de la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito establece que son cosas mercantiles los títulos de crédito. Sin embargo, estos se diferencian de todas las demás cosas mercantiles, en que los títulos de crédito son documentos, es decir, medios reales de representación gráfica de hechos. Tienen el carácter de cosas muebles en nuestra legislación común. La ley y la doctrina consideran que los títulos de crédito son documentos, pero no son de una naturaleza especial, ya que existen documentos meramente probatorios y su función consiste en demostrar la existencia de alguna relación jurídica, misma que a falta de los documentos podrá ser probada por cualquier otro medio admisible en derecho. Por otra parte, también encontramos los documentos llamados constitutivos, que se dice que un documento es constitutivo cuando la ley lo considera necesario e indispensable para que un determinado derecho exista. Por lo tanto, los títulos de crédito son documentos constitutivos porque sin este documento no existe tal derecho, ¿no? Y además de esto, el documento es necesario para el ejercicio del mismo derecho y por ello se habla de documentos dispositivos. Bueno, ahora que ya hemos hablado acerca del concepto y naturaleza que pueden llegar a tener los títulos de crédito, pasemos a hablar acerca de las características que cuenta cada uno de ellos. Así que, adelante René, te escuchamos.
Claro que sí, con gusto. Se señalan como caracteres comunes de los títulos de crédito la incorporación, la legitimación, la literalidad y la autonomía. La incorporación se dice que el derecho está incorporado al título de crédito, porque se encuentra tan íntimamente ligado a él que sin la existencia de dicho título tampoco existe el derecho ni por tanto la posibilidad de su ejercicio. La incorporación consiste en el consorcio indisoluble del título con el derecho que representa. Entre el derecho y el título existe una cópula necesaria, por lo que el derecho va incorporado en el título. Por otro lado, tenemos la legitimación. Los títulos de crédito otorgan a su tenedor el derecho de exigir las prestaciones en ellos consignadas. La posesión y presentación del título de crédito legitima a su tenedor. Lo faculta para ejercitar el derecho y exigir la prestación. Legitimación se entiende el poder de ejercitar un derecho independientemente de ser o no su titular. Así pues, la función de legitimación de los títulos de crédito no consiste en probar que el beneficiario o detentador es titular del derecho en el documentado, sino en atribuir a este el poder de hacerlo valer. Por otro lado, de la literalidad se desprende que el derecho y la obligación contenida en un título de crédito están determinados estrictamente por el texto literal del documento, o más claramente, el derecho es tal y como resulta del título, según lo que en él aparece consignado, o lo que es expresamente invocado por él mismo, y por tanto cognoscible a través de él. Y ya por último, para terminar con este tema, pues se dice que el derecho incorporado a un título de crédito es autónomo porque al ser transmitido este título de una persona a otra, pues se crea un nuevo derecho, es decir, un derecho propio e independiente, y en consecuencia pues el deudor no podrá oponerse a las excepciones personales que podría haber utilizado en contra del tenedor anterior. Y bueno, ¿qué nos quiere decir esto? Pues nos dice que los obligados no podrán oponerse al último tenedor y a las excepciones personales que se pudieran pues haberse formulado contra los tenedores anteriores, ¿no? Y bueno, pues consiste en que se hace inoponible al tenedor del título las excepciones personales que tenga el deudor en contra del beneficiario y los que hayan tenido con anterioridad al título. Y esto nos deriva de la propiedad del título mismo, y por eso puede subsistir aunque no exista el derecho del que lo tramita. Continuando con nuestra programación, ahora toca que hablemos sobre los tipos de títulos de crédito que podemos encontrar. Así que, adelante Silvia, te escuchamos. Hay que agregar que existe gran variedad de tipos de títulos de crédito, por lo que procederemos a explicar cada uno. Primero tenemos a los títulos de crédito públicos y privados. Estos son por su forma de emisión. Este tipo de títulos son emitidos por el Estado o instituciones tanto públicas como privadas, como pueden ser los tesobonos, los bonos de deuda pública, bonos de ahorro nacional. Un ejemplo de títulos de crédito particulares son las letras de cambio, el pagaré, etc. Después tenemos a los nominados e innominados. Estos se consideran títulos nominados aquellos que se encuentren reglamentados conforme a la ley. Algunos ejemplos son el pagaré y el cheque. Los innominados son los que no poseen una reglamentación expresa, sin embargo son usados en las actividades mercantiles y cumplen los requisitos mínimos establecidos por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Como tercero tenemos a los únicos y con copias. Pina de Vara nos explica que son títulos únicos aquellos que no admiten reproducción. Frente a estos existen los títulos duplicables, que son los que al ser creados pueden ser emitidos en 2 o más ejemplares, que representa una sola declaración de voluntad. Con esto podemos entender que los títulos únicos, como su nombre lo dice, son únicos, puesto que no hay réplica de este, y no se aceptará cualquier otro como válida. Por el contrario, el título con copias, que al ser producidos se pactan copias o duplicables. Como cuartos tenemos a los simples y complejos. Este tipo de títulos simples se refiere a que otorgan un solo beneficio, como el pagaré, mientras que los complejos originan diversas prestaciones como las acciones, otorgamiento del derecho al voto, a la propiedad, de la acción, etc. Como quintos, a los principales y accesorios. Los títulos de crédito principales valen por sí mismos y no dependen de otro título, por ejemplo una letra de cambio. Los títulos accesorios, por otro lado, sí están bajo otro título de crédito principal,
como el certificado de depósito y su bono de prenda. También tenemos a los completos e incompletos. Rafael nos explica. En los primeros, el contenido del derecho a ellos incorporado resulta del texto del documento. Esto es en los títulos completos. El derecho aparece íntegramente en el documento, letra de cambio o pagaré. Se habla de títulos incompletos cuando hay que recurrir a otro documento para conocer todo el contenido del derecho. Por el primer tipo de título podemos comprender que es propio de títulos de crédito e implica que el documento debe contener todos los elementos para su conformación, pues cambiaría. El título incompleto es cuando es necesario de otro tipo de documento para su conformación. Después tenemos a los individuales y seriales, que se consideran títulos de crédito individuales o singulares, aquellos que se emiten en cada caso, en una operación ante una persona en específico. Los títulos de crédito seriales, también llamados en masa, conforman una serie de títulos emanados de la declaración de voluntad ante la variedad indeterminada de individuos, como las acciones de una sociedad anónima. Claro que debemos mencionar a los de crédito y de pago. Rafael de Pina Vara pues nos dice que se habla de títulos de crédito en un sentido restringido para referirse a aquellos que representan o documentan pues alguna operación de crédito, y de títulos de pago. Esto pues podemos entender que los títulos son documentos que contienen los derechos de pago y cobro, de los cuales pues indican la obligación de pagar una determinada cantidad de dinero, y esto pues sirve como instrumento de traslado de dinero, ya que pasan de unas personas a otras. Y para que se entienda mejor, un ejemplo de este título pues es el cheque, el cual pues su función es la de ser un medio de pago entre empresas o individuos. Y también están los abstractos y causales. De los primeros tipos de títulos son aquellos que la causa que los originó no es importante a pesar de estar escritos, es decir, son causales cuando en el título se establece la causa que originó su creación y que en ningún caso se puede separar de él. Después están los de crédito de participación y representativos. Son de crédito aquellos que registran un derecho a prestaciones. Los de participación son los que, además del pago de una suma de dinero, contienen derechos referentes a la vida y manejo de una sociedad. Y, por último, los representativos son aquellos que integran derechos de propiedad o de prenda sobre las mercancías depositadas en almacenes generales. Y como último tenemos los nominativos, a la orden y al portador. En el artículo 21 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, declara: los títulos de crédito podrán ser según la forma de circulación, nominativos o al portador. El tenedor del título no puede cambiar la forma de su circulación sin consentimiento del emisor, salvo la disposición legal expresa en contrario. Para explicar mejor este artículo, recurriré a explicar acerca de lo que trata cada uno. El título normativo tiene una circulación más limitada para su transmisión, pues requiere la indemnización del beneficiario y el consiguiente endoso, claro. Por otro lado, el título a la orden es expedido a favor de una persona determinada y es transmitido por endoso, solicitando una cadena regular de endosos para probar su legitimidad, y así este no pierde su validez legal. Y por último tenemos al título al portador, el cual no está expedido a favor de una determinada persona y solo requiere la simple entrega del documento, es decir, el que cuente con dicho documento podrá cobrar la cantidad que en ella se exprese. Les comentaré sobre el cheque. El cheque es un documento el cual se utiliza como medio de pago de una determinada suma de dinero, donde el que expide o ordena el cheque también puede ser el beneficiario del mismo en el caso que quiera utilizarse este sistema para sacar dinero de su cuenta propia. El cheque deberá ser presentado al pago en un plazo de 15 días. El cheque, como ya sabemos, es un documento por el cual un propietario de esa cuenta bancaria, que se le conoce como librador, nos da una cantidad determinada de dinero, por lo que su principal finalidad es emitir un pago sin la necesidad de transportar efectivo, y dando así al beneficiario, que es el librador, más libertad de elegir la fecha de pago y el lugar de cobro. Existen diferentes tipos de cheques, según la garantía de cobro que ofrece el librador en cada uno de ellos: cheque personal, cheque conformado, cheque bancario. El cheque personal
El solicitante deberá pedir a su banco un talonario de cheques y cada vez que quiera utilizarlo como forma de pago tendrá que recortar de su chequera, posteriormente llenarlo con la información necesaria y entregarla a la persona que va a cobrar. Cheque conformado. En este, el banco garantiza la existencia de fondos para abonar al librador el importe del cheque. Se retiene al librador durante el periodo pactado de conformidad, incluida en el reverso del cheque, por lo que éste no puede disponer de dinero. Cheque bancario. El emisor del cheque es el propio banco. Este es el que garantiza el cobro del cheque beneficiario. Los cheques suelen utilizarse en una gran variedad de situaciones, tales como pago de salarios, compraventas o donaciones a entidades. Ok, todo eso es entendible, pero una duda que tengo yo y que de seguro tendrán muchas de las personas que estén viendo este video es ¿qué información debe incluir este documento para que cumpla con la normativa? Pues existen diferentes modalidades de cheques, pero en general todos deben cumplir con la siguiente información. La palabra cheque estará escrita en el texto del título. La orden de pago deberá estar escrita en el cheque, ya sea en moneda nacional, moneda extranjera o en euros. El nombre de la entidad bancaria que debe pagar y la firma de quien expide el cheque librador, el lugar y la fecha del emisor del mismo. Asimismo, este documento, para que sea válido, debe contener con la información ya antes mencionada. También este contiene los siguientes sujetos como son el librador, que es el quien firma el cheque, y el librado. Este es el banco, y el tenedor, o el beneficiario, que es la persona que cobra el cheque. Ahora, ¿alguien nos podría comentar algo acerca del pagaré? Claro que sí. Pues como ya sabemos un poquito, pues es un título de crédito que contiene la promesa incondicional de una persona llamada suscriptora, pues de pagar a otra persona que se denomina beneficiaria o tenedora. Pues en este se especifica una suma determinada de dinero. Es decir, pues el pagaré es otro título de valor que es muy semejante a la letra de cambio, pero ese lo comentaremos más adelante. Del pagaré pues es un documento escrito por lo cual una persona que se le denomina librado se compromete a pagar al tenedor o beneficiario del documento de una determinada cantidad de dinero en una fecha acordada. A diferencia de la letra de cambio, que es que este pues puede estipular intereses y la letra de cambio no, así es como lo marca en la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito en los artículos 174 y 178. ¿Nos podrías comentar también cuáles son los sujetos que intervienen en este documento? Bueno, los sujetos que intervienen en el pagaré son el librador, que es la persona que se compromete a pagar la suma del dinero en una fecha futura fija o determinable. El beneficiario o tenedor, que es aquella persona cuya orden debe hacerse el pago de la suma de dinero estipulada en el pagaré. Y el fiador o avalista, que es la persona que garantiza el pago del pagaré. Bueno, otra diferencia de la letra de cambio es quien emite el pagaré es el deudor y no el acreedor. Un ejemplo de ello es si el licenciado René pide un pagaré por 5,000 pesos en moneda nacional y como su aval queda la licenciada Silvia. En caso de que el licenciado René no pague ese dinero, la deuda quedará a nombre de la licenciada Silvia y deberá pagar la suma total de la deuda. Bueno, para poder ir a cobrar este documento existen los portadores o endosables, es decir, que se puede transmitir a un tercero. Por ejemplo, si mi padre pide este pagaré pero por motivos personales no puede ir a cobrar, es cuando se hace el traspaso a mí para poder ir a cobrar ese pagaré. Entiendo. Y este pagaré debe llevar requisitos para que este documento sea considerado un pagaré como tal. Si es así, ¿nos podrías compartir cuáles son estos requisitos? Sí, claro, como todo documento debe constar por escrito en título del documento que se trata de un pagaré. Además, este debe expresarse en el mismo idioma que el resto de la redacción. El vencimiento debe estar indicado, es decir, la fecha límite de validez del documento, el lugar elegido para el pago, indicación del nombre del tenedor o destinatario que beneficia el pagaré, la fecha y el lugar en el que se firma el compromiso, y la firma de la persona suscriptora que se compromete a pagar. Bueno, toda esta información ya viene en los pagarés, solo debemos llenarlos bien para que estos no sean inválidos. Pasemos a hablar ahora acerca de nuestro siguiente documento, el cual es la letra de cambio.
Así que, licenciada Silvia, ¿nos podrías comentar sobre este documento, por favor? Bien, la letra de cambio es un documento mercantil por el cual una persona, librador, ordena a otra, librado, el pago de una determinada cantidad de dinero en una fecha determinada o de vencimiento. El pago de la letra de cambio se puede realizar al librador o a un tercero llamado beneficiario, tomador o tenedor, a quien el librador ha endosado la letra de cambio. Es decir, que es un título de valor que incorporada a una orden de pago incondicionada por el cual se emite la letra, para que al vencimiento le pague a otra tercera persona una suma de dinero que consta en la letra. Un ejemplo de ello es que el señor Fernández compra un coche en un concesionario. El concesionario emite una letra de cambio, la cual incorpora una orden de pago de 20,000. Dicha orden de pago va dirigida al señor Fernández, el cual tiene que pagar el vencimiento de la letra de la cantidad. Si la letra de cambio vence el día 28 de junio de 2021, el señor Fernández deberá pagar los 20,000 para esa fecha. Y en este documento, de igual forma, requiere de sujetos, y si es así, ¿cuáles son los que intervienen? Claro que sí, bueno, pues en todos los títulos de pago, pues existen personas las cuales intervienen. Y bueno, en este caso tenemos que la primera persona pues es el librador, quien es la persona acreedora y quien emite la letra de cambio para que el deudor la acepte y que se haga cargo del pago del importe de la misma, es decir, del dinero que esté estipulado en dicha letra de cambio. Otra persona es el librado, quien es el deudor, es quien debe de pagar la letra de cambio cuando llegue la fecha indicada en esta o de vencimiento, y este pues puede aceptar o no la orden de pago dada por el librador, quien en caso de que acepte quedará obligado a efectuarlo. La tercera persona es el tomador, también llamado portador o tenedor o beneficiario, quien es la persona que tiene en su poder la letra de cambio y al quien se le debe de pagar o abonar dicha letra de cambio. Pero a partir de estos tres, que también son los principales, pues pueden existir otros tres quienes también intervienen en la circulación de dicho documento, ¿no? El primero podrían llamarse personajes secundarios, quien el primero es el endosante, quien es la persona que endosa o cambia una letra de cambio, se la transfiere a propiedad de un tercero, ¿no? El endosatario es aquel cuyo favor se le endosa la letra que recibe del endosante. Y pues al final está el avalista, quien es la persona que garantiza el pago de la letra de cambio. Esto pues ya solemos ver en la vida real. Y en dado caso de que el librador no aceptara, ¿qué es lo que pasaría? Pues sin la aceptación, el librado no estará obligado al pago de la letra de cambio, independientemente de las acciones que se ejercitan en contra de él, por la negatividad o la firma a la letra. Si el librado no acepta la letra, pues el beneficiario o tenedor de la letra de cambio no podrá dirigirse contra el librador para reclamar su pago. Eso pues es lo que puede pasar. Bueno, muchas gracias por la explicación que nos acaban de dar, compañeros, ya que no solo nos dieron sobre lo que tratan estos tipos de documentos, sino que también nos hablaron de los sujetos que intervienen y de la información que debe tener, puesto que es importante saber todo esto para poder así rellenar y hacer correctamente algún tipo de este documento, y así evitar que nuestro documento sea invalidado por no cumplir con algunas de estos tipos de normas que ya hemos mencionado o características que debe de contar. Ahora, continuamos con nuestro siguiente tema, que en la primera etapa, que la primera palabra la tiene el licenciado Bernardo, así que adelante, compañero. Bueno, para iniciar con este tema, pues iniciaremos abriendo dos definiciones, la cual una es por parte de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y la otra es por parte de un autor de apellido Rodríguez y Rodríguez, que se establece en el libro de los elementos del derecho mercantil mexicano de Rafael de Pina y Vara. Bueno, pues el artículo 208 de la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito nos dice que las obligaciones son títulos de crédito que representan la participación individual de sus tenedores en un crédito colectivo a cargo de una sociedad anónima. Y pues Rodríguez y Rodríguez nos dicen que la obligación es el título pues con valor en que se incorporan los derechos y obligaciones del titular de una fracción de crédito colectivo concedido en una sociedad. Bueno,
De estas dos definiciones podríamos decir que las obligaciones pues son fracciones de algún crédito o algún financiamiento de una empresa para cubrir sus necesidades y para hacer crecer su empresa y así poder sacar un mayor provecho de sus actividades y de sus utilidades. Y si la empresa pues genera obligaciones, podrá tener dinero para hacerle frente a sus necesidades que requiera. Para las empresas pues podrán realizar sus proyectos, pues no se puede hacer con el dinero que tienen, sino que necesitan demasiado dinero para que un solo inversionista lo pueda aportar. Es por ello que se realizan los títulos de crédito llamados bonos y obligaciones, pues los cuales los adquieren personas físicas o morales y así las empresas ya pueden financiar sus proyectos o hacer crecer sus empresas. Una de sus principales características es que las obligaciones deben ser nominativas y deben de emitirse en denominaciones de 100 pesos o de sus múltiplos, excepto tratándose de obligaciones que se inscriban en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios y se coloquen en el extranjero, entre el gran público inversionista, en cuyo caso podrá emitirse el portador. Es decir, estas obligaciones deben de estar con el nombre de quien lo ha adquirido y expedido, y solo serán emitidos en billetes de 100 pesos o sus múltiplos como los 200, 500 o 1000 pesos. Pero si están dentro de la bolsa de valores y estos están al alcance de grandes inversionistas, ya no serán nominativos, ya que al estar a la vista o disposición de grandes inversionistas, lo adquirieron y entonces lo serán al portador, porque cualquiera lo podrá tener o adquirir. Una diferencia entre las obligaciones y los bonos es que los bonos los emite el gobierno o alguna dependencia y las obligaciones alguna empresa privada. Es decir, cuando se le llaman bonos son títulos de financiamiento que emite alguna autoridad, como lo podría ser alguna secretaría, como la Secretaría de Salud, y cuando se le llama obligaciones es cuando una empresa como lo es Lala requiere de dinero y da títulos de crédito para financiarse, ya sean a personas físicas o morales. Sus elementos esenciales de las obligaciones y los bonos son las fechas de emisión, es decir, cuando la empresa o la institución coloca las obligaciones al mercado de valores. De rendición, pues es decir, cuando la empresa devuelve el dinero prestado al inversionista. Y de compraventa, que es decir, cuando el título pasa a manos de un tercero. Esta parte es de suma importancia, pues, creo yo, porque así se tendrá una mejor administración sobre el capital de la empresa y los inversionistas que están dispuestos a invertir más en esta empresa para hacerla crecer y así generar más ganancias. Los valores, que pueden ser menores que la nominación, lo cual se dice que el título se redime con descuento, o bien pueden ser igual al valor nominal, el cual se dice que el título se remite a la par. También podría ser el valor de la compraventa. Los valores, al igual que las fechas, son de suma importancia para ver si verdaderamente le está yendo bien a la empresa o si están en problemas para evitar pérdidas de capital. Aunque a veces suele suceder el descuento de algunas empresas, pero es poco. Otra cosa que también les interesa a los inversionistas es las tasas y intereses o rendimiento. Y para finalizar con este tema, lo que más importa, si es la principal razón por la que se adquieren obligaciones o bonos sobre las ganancias de capital que tiene, el aumento de su capital que puede llegar a tener o si lo que da no es mucho para solventar sus propias necesidades. Y digo que es la principal razón por la que no hay muchas personas que quieran correr el riesgo de perder su dinero solo porque sí. No, ellos buscan hacerlo crecer o tener un poco más de utilidad, pero corriendo el riesgo de perderlo o bien ganar un poco más. Ha llegado el momento de que pasemos de acciones y bonos a avales y endosos. Comenzando por platicar sobre el endoso, a qué se refiere esta acción o cuál es su significado, ya que como todos los temas que veremos son de mucha importancia y puede llegar a ser de mucha utilidad en un futuro. Primero, veamos la definición que nos marca la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito, y esta nos dice: es la transmisión de un título nominativo o a la orden, implica, salvo pacto contrario, además de la del derecho principal en el consignado, la transmisión de los derechos accesorios, dividendos, intereses, garantías que costen en el título, etc. Artículo número 18 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Es decir, un endoso es la acción de ceder los derechos de cualquier título de crédito a terceros. Para que quede más claro, pongamos el siguiente ejemplo. Supongamos que se expide un cheque a nombre del ciudadano Juan Sánchez, quien debe de cobrar como único día el domingo 30 de mayo. Pero ese día él no podrá ir al banco a cobrarlo porque estará muy ocupado atendiendo otros asuntos, y decide endosar el cheque, es decir, decide colocar como beneficiario a un tercero, dándole el poder
a esta persona de nombre Emilio Ortiz, para que así éste pueda cobrar el cheque por él sin ningún problema y así cederle la cantidad que en ella se exprese. Bueno, con esa definición creo que quedó más claro, pues lo que es un endoso, ¿no? Pero ¿sabían que los endosos deben de seguir ciertos requisitos para poder tener una validez legal? Pues así es, que no basta con el simple hecho de escribir al reverso de un título de crédito el traspaso de derechos, sino que se deben de reunir dichos requisitos. ¿Cuáles requisitos los podemos encontrar según la ley? El endoso debe ser puro y simple, esto es incondicionado. Es decir, no debe tener tanto rodeo, sino que solo debe establecerse lo mero importante, que es el traspaso de derecho y la firma de los que intervengan. El endoso debe ser total, según el artículo 31, es decir, debe comprender íntegramente el importe total del título, ni más ni menos, solo lo que es. Y como parte del endoso debe contar también según la ley con A. el nombre del endosatario, es decir, de la persona a la que se transmite el título. B. la clase de endoso en propiedad, en procuración o en garantía. C. el lugar en el que se hace el endoso. D. la fecha en la que se hace el endoso. E. la firma del endosante, es decir, el autor de la transmisión o de la persona que suscriba el endoso a su ruego o en su nombre. Un punto importante que no debemos olvidar es que según la ley de títulos y operaciones de crédito, es que nos dice que de los requisitos señalados, pues solamente el relativo a la firma del endosante o de la persona que a su ruego o en su nombre lo haga es esencial, ya que su omisión sí invalida el endoso. Es decir, como en todo acto y trámite legal, la firma es la parte fundamental y esencial que nunca debe faltar, ya que es la que decide si el documento es válido o no. Además de que representa pues el consentimiento de ambas personas, ya que la primera pues es la quien otorga el título y la segunda es quien lo firma y acepta condiciones que se lo estipulan pues la primera persona. Hablemos acerca de las partes o características que pueden contener las letras de cambio o títulos de crédito, poniendo como ejemplo al aval, el cual es una parte muy importante para el prestamista, claro, o un dueño de dicho título. Pero bueno, menos labia y más explicación. Así que, en primer lugar, definamos lo que significa un aval. Y para ello citaremos la definición que nos da la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito, la cual nos dice: mediante el aval se garantiza en todo o en parte el pago de la letra de cambio. Artículo 109 de la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito. Por lo que entonces podemos decir que el aval es como una garantía de pago. Sí, como una garantía del pago del importe de la letra de cambio. Una declaración cambiaria exclusivamente dirigida a garantizar un pago por un deudor. Así que al momento en que una persona firma como avalista en el título, esta se convierte en deudor cambiario y tiende a aumentar la certidumbre del pago del documento. Lo que en otras palabras podremos decir que un aval es la persona que acepta y está obligada a pagar la suerte principal junto con posibles intereses moratorios. Si es en dado caso que el deudor principal deja de pagar o se omite a continuar con la deuda hacia el acreedor. Ahora bien, la obligación del avalista no es, como regla general, accesoria de la obligación del avalado. No. Más bien, y según como lo marca la ley, su obligación es válida aun cuando la obligación garantizada sea nula por cualquier causa. Es decir, la obligación del aval seguirá siendo válida aun cuando la obligación o deuda a pagar sea cancelada o invalidada por cualquier motivo. Otro punto muy importante que debemos mencionar es que según el artículo 111 de la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito, el aval debe expresarse con la fórmula por aval u otro equivalente, por garantía, para buen fin. Y la sola firma expuesta en la letra, si no puede atribuírsele otro significado, se tendrá como aval. Lo que se traduce en que si tú como persona firmas un documento ya rellenado, que en este caso es una letra de cambio, sin explicación alguna de tu firma sobre el documento, tú como persona será considerada como aval de dicho título de crédito, y que según tu suerte podría ser la totalidad completa de la deuda o solo un simple porcentaje. Y ya como dato final, antes de que pasemos a los tipos de endoso y clases de avales, debemos de informar que el aval tiene la posibilidad de prestarse por una cantidad inferior al de la deuda principal, siempre y cuando se haga mención de dicho punto en la letra de cambio, y cuando no
Según la ley, a falta de mención de cantidad, se entiende que el aval garantiza todo el importe de la letra de cambio. Artículos 109 y 112 de la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito. Es decir, si tú como persona aceptas ser el aval de tu amigo, debes estar consciente sobre la cantidad que estás dispuesto a suplir o reponer si es que tu amigo fallara en su deuda, y debes de establecerlo en dicha letra de cambio. Esto para tener seguridad de que no te quedes sin nada, es decir, de que la deuda no te consuma, como ya hemos visto en varios casos de la vida real, por así decirlo. Ahora bien, hablando de los tipos de endoso, como ya habíamos mencionado anteriormente, el endoso pues nos sirve para ceder los derechos de un documento a otra persona o a un tercero. Pero cabe recalcar que el endoso podría variar según su necesidad del usuario y las circunstancias que lo ameriten. Así pues, según la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito, en su artículo 33, nos señala que existen 3 tipos o clases de endosos, los cuales son en propiedad, en procuración y en garantía. El endoso en propiedad, según la Ley de Títulos y Operaciones de Créditos, en el artículo 18 y 34, el endoso en propiedad transfiere la propiedad del título y todos los derechos inherentes a él. Es decir, en este tipo de endoso se transfiere la propiedad de cobro tanto de la suerte principal como lo de los intereses moratorios, acumulados al otro sujeto, transfiriendo así por completo los derechos y beneficios de la misma. El endoso en garantía, según lo que dispone el artículo 36 de la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito, el endoso con las cláusulas en garantía, en prenda u otras equivalentes, atribuye al endosatario todos los derechos y obligaciones de un acreedor prendario respecto del título endosado y de los derechos a él inherentes comprendiendo. Este tipo de endoso constituye una forma de establecer un derecho real de prenda sobre títulos de crédito, es decir, sirve para garantizar el pago de dicho documento si es que el endosatario no cuenta con la liquidez requerida. Por otro lado, el endoso en procuración, según la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito, nos dice que el endoso en procuración es un verdadero mandato otorgado por el endosante al endosatario, donde se establece que el endosatario tendrá todos los derechos y obligaciones de un mandatario. Es decir, se trata de un endoso con efectos limitados donde no se transfiere como tal la propiedad del título al endosatario, sino que solamente se da la facultad para cobrar el título judicial o extrajudicialmente, para protestarlo o para endosarlo en procuración. Ahora pasaremos a hablar sobre las clases o tipos de avales que podemos llegar a encontrar, y entre ellos están: en primer lugar, distinguimos entre el aval en sí mismo y el aval como producto. El aval en sí mismo es el que exigen las entidades financieras cuando conceden un crédito. Este es el aval encargado de responder ante la entidad por las obligaciones adquiridas por el beneficiario del préstamo. Es decir, este es el tipo de aval más común que podemos encontrar en todo tipo de letra de cambio o títulos de crédito. Y mientras que el aval como producto es el que lo ofrecen los bancos y las entidades financieras. En este caso, el banco no concede un préstamo, sino que a cambio de una cantidad de dinero, una comisión, se recibe un aval para contratar un préstamo por un tercero. También los avales se pueden distinguir en función del emisor, y pues en este caso encontramos al aval personal, el cual es emitido por una persona física o jurídica, quien se compromete al pago de la deuda en caso del incumplimiento del prestatario o deudor principal. Y bueno, pues funciona como una garantía adicional al patrimonio del deudor. Este tipo de aval es el habitual en la concesión de créditos al consumo o financiamiento de empresas, y son avales gratuitos, pues es decir, que el avalista no recibe ningún importe del avalado por otorgarle el aval, y al aval bancario, que en este caso es una entidad financiera, la que avala y se compromete a pagar una deuda. ¿Alguien sabe algo sobre las operaciones de crédito? Para hablar acerca de este tema, empezaremos explicando qué es el crédito. Rafael de Pinavara nos explica: la palabra crédito, derivada del latín credere, significa confianza. Esta es la aceptación etimológica. En el lenguaje corriente tiene normalmente también ese sentido. Así, para expresar que una persona nos merece confianza, decimos que nos merece crédito o que es digna de crédito. Lo que en otras palabras
es que esta palabra está vinculada con tener confianza, sin embargo también está vinculada a otros términos, pues también se utiliza como sinónimo de autoridad, fama, reputación e incluso se utiliza en el ámbito educativo. Sin embargo, para el ámbito mercantil es una determinada cantidad de dinero que se le debe a una entidad, como podría ser un banco o a un individuo. Ahora ya, acerca de las operaciones de crédito, de acuerdo a Rafael de Pina Vara, cuando hablamos de crédito en sentido jurídico o más precisamente de operación de crédito, empleamos el vocablo en su acepción técnica. Nos queremos referir entonces a aquel negocio jurídico por virtud del cual el acreedor transmite un valor económico al deudor y éste se obliga a reintegrarlo en el término estipulado. Lo que podemos entender es que las operaciones de crédito son negociaciones financieras que reciben por parte de las entidades financieras de los clientes o prestar dinero a los clientes. Es un negocio legal en donde el acreedor transfiere el importe al deudor y el deudor se compromete a pagar la deuda dentro del plazo acordado. La prestación del acreedor debe corresponder al equivalente de la contrapartida, la prestación futura del acreditado. Algo que hay que agregar y es algo de mucha importancia es que las operaciones de crédito que se consideran operaciones bancarias son cuando en una operación interviene una institución de crédito, es decir, un banco. Hablando de las operaciones bancarias, estas tienen una clasificación, ¿cierto? Exacto, de hecho, Rafael Pina de Vara nos dice que las operaciones bancarias se clasifican en operaciones pasivas. Son aquellas por las cuales el banco se hace de capitales para invertirlos lucrativamente en las condiciones y términos permitidos por la ley. Por operaciones activas, que son aquellas por las que el banco otorga crédito, y por operaciones neutrales, que son en las que el banco no recibe ni otorga crédito, sino que consiste en meras funciones de mediación o servicios a sus clientes, por lo que reciben también el nombre de servicios bancarios. Un ejemplo para operaciones pasivas son las hipotecas, ya que son préstamos de una determinada cantidad que suelen otorgar a las instituciones financieras o a personas físicas o jurídicas, con garantías inmobiliarias, y debido a que se utilizan las viviendas como garantía, los prestamistas se beneficiarán si no se cumplen las condiciones pactadas en el préstamo, pues el banco se quedaría como titular del inmueble. Un ejemplo de operaciones activas es el préstamo, ya que el banco causará obligaciones a cargo del cliente, quien deberá devolver el dinero recibido junto con los intereses correspondientes. Y por último, un ejemplo de las operaciones neutrales es el servicio de caja de seguridad, pues las cajas se alquilan a los clientes para guardar objetos que deseen, salvo que se puedan causar prejuicios. Se entiende por contrato de apertura de crédito el medio por el cual una persona llamada acreditante se obliga a poner a disposición de otra, llamado acreditado, una suma de dinero o contraer por cuenta del acreditado una obligación para que él mismo haga uso del crédito concedido en la forma de términos pactados, por lo que el acreditado queda obligado a restituir al acreditante las sumas de que disponga o a cubrirlo oportunamente por el importe de la obligación que contrajo y en todo caso a pagar intereses, comisiones, gastos y otras prestaciones estipuladas. Es decir, el contrato de apertura de crédito se trata de una operación de crédito activa de un contrato, en donde el banco se compromete a tener determinadas sumas de dinero a disposición de su cliente durante un tiempo determinado y solamente cuando el cliente hace uso de ese crédito, por lo que se transforma un deudor del banco y éste adquiere el derecho de solicitar el reembolso de la suma utilizada en las condiciones del contrato. Las personas solemos solicitar crédito para muchas cosas, como para comprar electrodomésticos, comprar una casa, un carro para pagar otra deuda. Cabe mencionar que para que este crédito no los concedan y para recibirlo, ya sea en bancos o tiendas departamentales, es indispensable no estar en buró de crédito. Hay dos elementos personales en esta apertura que son de suma importancia, los cuales son el acreditante, quien es la persona que pone una suma de dinero a disposición de otra, es decir,
contraer por cuenta de esta obligación para que se haga el uso del crédito concedido en la forma y términos pactados o acordados entre ambas partes, y el acreditado, que es la persona que hace el uso del crédito concedido por el acreditante en la forma y términos pactados igual o acordados, y que por lo tanto pues está obligado a su vez a restituir al acreditante las sumas que disponga o a cubrirlo oportunamente en el importe de la obligación que contrajo y a pagar los intereses, comisiones, gastos o intereses moratorios que resulten o se creen por este título. Y a todo esto, ¿estos tienen algún tipo de clasificación? Y de ser así, ¿nos puedes decir cuál es? Claro, estos tienen su clasificación. Bueno, estos son créditos de consumo. Es un crédito a corto plazo entre 1 a 2 años que se otorga a personas físicas. Un ejemplo de estos son créditos concedidos por entidades no financieras, como lo son tiendas departamentales, ya sean muebles, refrigerador, una sala, etc., o cosas personales. Créditos empresarial o corporativo. Este crédito es un contrato por medio del cual las instituciones financieras otorgan recursos, o sea dinero, para canalizarlos de la producción. Este crédito es para cubrir las necesidades operativas, por ejemplo, como adquirir materia prima o liquidar compromisos como proveedores y acreedores. Crédito hipotecario para la vivienda. El crédito hipotecario para la vivienda es aquel que se otorga para comprar, ampliar, construir o remodelar la casa. Pero ustedes se preguntarán, ¿por qué es un hipotecario? Bueno, pues porque para la persona que recibe este crédito debe dejar el inmueble en garantía, o sea, la hipoteca. Un ejemplo, el licenciado Bernardo en este caso será el deudor. Firmó un contrato de hipoteca con el Banco Santander, que es el acreedor. En este contrato se establece que el banco le prestará un monto de 50,000 con un interés de 7% anual. El licenciado, por su parte, se compromete a pagar este préstamo en un plazo de 10 años en cuotas mensuales, dejando como garantía hipotecaria un terreno valorado en 70,000. Pero, sin embargo, este puede seguir disfrutando de este bien siempre y cuando pague toda la deuda. Muchas gracias por sus explicaciones, que estoy seguro les servirán de gran ayuda, no solo a nosotros, sino también a la audiencia que nos escucha. Ahora continuamos con el tema certificado de participación, así que adelante, licenciado Bernardo, ¿nos puedes explicar qué es o de qué trata? Claro que sí, y bueno, según en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, nos dice en su artículo 228 que los certificados de participación son títulos de crédito que representan el derecho a una parte alícuota de los frutos o rendimiento de los valores, derechos o bienes de cualquier clase que tengan el fideicomiso irrevocable para el propósito a la sociedad fiduciaria que los emita. 2. El derecho a una parte alícuota del derecho de propiedad o de titularidad de esos bienes, derechos o valores. Y 3. O bien el derecho a una parte alícuota del producto neto que resulte de la venta de dichos bienes, derechos o valores. Y bueno, esto pues son títulos emitidos por instituciones que representan una participación sobre un conjunto de valores o bienes constituidos en fideicomisos y otorgan derechos sobre productos que se obtengan de esos bienes o valores, y estos pues pueden ser tal vez inmobiliarios u ordinarios. Y bueno, cuando estos hagan constar el derecho de copropietario o del acreedor a una cantidad fija, se entenderá que garantiza el pago de la cantidad en caso de que solo hagan constar solo la participación del copropietario o del acreedor, una parte alícuota, la cual es una cuota por pagar, de los bienes o del activo o valores netos que resulten de la venta o liquidación, por lo que la institución solo será responsable de los bienes y de la legitimidad del crédito. ¿Y cuáles son los requisitos legales necesarios para la emisión de estos certificados? En la Ley General de Títulos de Operaciones de Crédito, en el artículo 228, nos dice que los requisitos que debe contener el certificado de participación son nombre, nacionalidad y domicilio del titular del certificado. 2. La mención de ser certificados de participación y la expresión de si es ordinario o inmobiliario. 3. La designación de la sociedad emisora y la firma autógrafa del funcionario de la misma, autorizado para suscribir la emisión correspondiente. 4.
La fecha de expedición del título. 5. El importe de la emisión, con especificación del número y del valor nominal de los certificados que se emitan. 6. En su caso, el mínimo de rendimiento garantizado. 7. El término señalado para el pago de productos o rendimientos y del capital y los plazos, condiciones y forma en que los certificados han de ser amortizados. 8. El lugar y modo de pago. 9. La especificación en su caso de las garantías especiales que se constituyan para la emisión, con expresión de las inscripciones relativas en el registro público. 10. El lugar y la fecha del acta de emisión, con especificación de la fecha y número de la inscripción relativa en el registro de comercio. 11. La firma autógrafa del representante común de los tenedores de certificados. ¿Existen otras clases de certificados de participación? De ser así, ¿nos podrían comentar cuáles son, por favor? Sí, claro. Estas clases de certificación son las siguientes. Certificado de participación amortizable, que es cuando dan a sus tenedores el derecho tanto de una parte proporcional de los futuros o rendimientos correspondientes, como el reembolso de su valor nominal, de acuerdo con el valor que se especifique en la acta de emisión. Y el certificado de participación no amortizable, que es cuando al extinguirse el fideicomiso base de la emisión, la sociedad emisora no paga el valor nominal, sino que adjudica o vende los bienes fideicomitados y distribuye entre los tenedores los títulos el producto de la venta. Lo que caracteriza a estos certificados es que cumplen con las generalidades de los títulos de crédito y otorgan flexibilidad, por lo cual se pueden transmitir con endoso. ¿De qué trata el descuento? Primero sería bueno aclarar que el descuento no está regulado por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, ya que este solo regula una especie de descuento, el cual es un descuento de créditos en libros. Este descuento es aquella operación a causa de la cual el descontador adquiere del descontatario un crédito a cargo de un tercero, por medio del pago al contado del mismo, menos una tasa de descuento. Ajá, pero ¿quiénes son el descontador y el descontatario? El descontador es considerado el banco o entidad financiera que paga por adelantado el crédito, mientras que el descontatario es el acreedor que cede el préstamo a cambio de liquidez. El artículo 288 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito nos dice que los requisitos que se necesitan para ser objeto de descuentos son que los créditos son exigibles a términos o con previo aviso fijos, que el deudor manifieste por escrito su conformidad con la existencia del crédito, es decir, que esté consciente de lo que está haciendo y de lo que tendrá que hacer posteriormente. Que el contrato de descuento se haga constar en póliza a la cual se agreguen documentos descontados, es decir, que debe mencionarse el nombre y domicilio de los deudores, del importe de los créditos, del tipo del interés pactado, de los términos y condiciones de pago. Y por último, para proteger al banco, el descontatario debe entregar al descontador letras giradas a la orden de este y a cargo de los deudores, y se le dará al banco descontador. Ahora hablemos acerca de la cuenta corriente. ¿Alguien le gustaría comenzar por decirnos qué es? Por supuesto, bueno, empecemos diciendo que Raúl Cervantes nos explica que la cuenta corriente existe cuando dos personas, y en particular dos comerciantes, están en continuas relaciones de negocios, que las convierte a menudo en acreedora y deudora, la una de la otra. Naturalmente son inducidas, y para simplificar las cosas, a no liquidar cada operación a su vencimiento. La liquidación se hará en bloque, ya sea al fin de la serie de operaciones o de las relaciones de negocios, o ya sea en fechas regularmente fijadas si se prosiguen dichas operaciones por largos periodos. Podemos entender que la cuenta corriente es un pacto por el cual las partes involucradas acuerdan mutuamente posponer el pago de los créditos en dinero que puedan suceder de sus relaciones de negocios y comerciales, para que estas líneas de crédito aparezcan en una cuenta común hasta la hora de la liquidación designada, cuando será compensado y fijado el saldo ya exigible por su parte de aquel a cuyo favor resulte. Artículo 302 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito nos dice: en virtud del contrato de una cuenta corriente,
Los créditos derivados de las remesas recíprocas de las partes se anotan como partidas de abono o de cargo en una cuenta, y solo el saldo que resulte a la clausura de la cuenta constituye un crédito exigible y disponible. Esto se puede hacer en su utilización efectuada a otra figura de derecho mercantil, de tal forma como es la tarjeta de crédito, en la cual el banco da cierta cantidad de crédito a un individuo para usar a su voluntad e irlo pagando de manera periódica. Se ha de señalar que aunque esta operación tiene carácter mercantil, es admitida la relación de este entre personas que no son comerciantes, pero siempre y cuando sea con el carácter mercantil. Los elementos de la cuenta corriente son elemento personal y elemento objetivo. En el personal tenemos a los cuentacorrentistas, que son los titulares de una cuenta corriente. En el objetivo tenemos las remesas, que Cervantes Ahumada nos explica de la siguiente manera. Se entiende por remesa no solo el envío material que haga un cuentacorrentista al otro, sino toda operación que motive una anotación en la cuenta corriente por producir un crédito contra alguna de las partes. Podemos entenderla como a toda actividad que tenga que ver con el envío que hace el titular de la cuenta corriente de un documento crediticio, con el objeto de que éste note el importe y lo acredite en cuenta. Hablando ahora de otro tema muy importante que es de suma importancia para aquellas personas que realizan pagos en bancos o que prestan el servicio de almacenes, es de suma importancia que escuchen y pues aprendan un poco sobre estos temas, ¿no? Que es prácticamente su vida diaria. Y bueno, comencemos por definir qué es un depósito. Y según el artículo 2516 del Código Civil, nos dice que es un contrato por el cual el depositario se obliga hacia el depositante a recibir una cosa mueble o inmueble que éste le confía y pues lo guarda para restituir cuando la pida el depositante. Es decir, el depósito es dar algún bien o dinero a otra persona que cuidará de él y pues te lo devolverá el día que lo llegues a requerir. El depositante es aquel que adquiere el contrato o aquel que va a depositar, y el depositario es aquel que lo recibe y lo guarda o custodia. Y bueno, un ejemplo que podríamos poner para que les entienda mejor es que cuando vamos al banco o acompañamos a algún conocido a hacer un depósito de efectivo en su cuenta o a la de otro, pues el depositante en este caso es la persona a la que acompañamos o tal vez nosotros mismos, y el depositario es el banco. Y ya, basándonos en el artículo 332 del Código de Comercio, nos dice que el depósito mercantil será considerado como tal si las cosas depositadas son objeto de comercio o si se hace a consecuencia de una operación mercantil. Es decir, que para que un depósito sea considerado mercantil, este debe de crear o ejercer algunas conductas que sean mercantiles, como compra-venta, endosamiento de títulos, transporte de mercancía, entre otras. El depósito bancario, según la Ley General de Títulos de Operaciones de Crédito, puede existir el depósito bancario de dinero y el de títulos. Hablando del depósito bancario de dinero o efectivo, el artículo 167 de la Ley General de Títulos de Operaciones de Crédito nos dice que el depósito bancario de dinero es la suma determinada de dinero en moneda nacional o en divisas o monedas extranjeras. Transfiere la propiedad al depositario y lo obliga a restituir la suma depositada en la misma especie, salvo lo dispuesto en el artículo siguiente. Y en el artículo 268 nos dice que los depósitos que se constituyen en caja, saco o sobres cerrados no transfieren la propiedad al depositario y su retiro quedará sujeto a los términos y condiciones que en el contrato mismo se señalan. Es decir, es un contrato entre el banco y un cliente. Como antes lo mencionamos, el cliente es el depositante y el banco es el depositario. El banco se hará cargo de su dinero, ya que como sabemos el dinero lo toma él y lo trabaja. Es decir, el banco con tu dinero hace préstamos que le dejan alguna utilidad, pero sin perder tu dinero, ya que cuando lo requieras o quieras retirarlo, lo podrás hacer sin ningún problema. O sea, tú le entregas el dinero al banco y él está obligado a devolverlo cuando tú lo digas. Además, esta es la principal operación de los bancos, ya que por este servicio ellos tienen su medio de financiamiento y así logran trabajar y ganar mejor. Pero eso sí nos dice que el depósito que se hayan hecho en caja o sobres cerrados no se les pasará a nombre del banco o del depositario. Es decir, que el banco no se meterá en estos apartados y los retiros de estos se harán conforme de acuerdos se hayan estipulado en un acuerdo.
Los depósitos bancarios se dividen en regulares e irregulares. Son depósitos irregulares los que transfieren al depositario la propiedad del dinero depositado y lo obligan a restituir la suma depositada en la misma especie. Es decir, si en el banco depositamos dinero, nos tienen que devolver en la misma especie. Por ejemplo, vamos al banco a depositar $200 en billetes de $50. A los 2 días los vamos a retirar y nos dan 2 billetes de $100 cada uno. Bueno, pues este es un depósito bancario irregular, ya que nos están devolviendo el dinero en la moneda, solo que en otra denominación en los billetes. Ahora bien, hablando del depósito que es regular, es cuando no se transfiere la propiedad del dinero depositado al depositario. Esto sucede cuando el dinero se deposita en caja, en saco o en sobre cerrado, en cuyo caso el retiro del depósito quedará sujeto a los términos y condiciones que en el contrato respectivo se hayan pactado. Es decir, en este tipo de depósitos es lo contrario al irregular, ya que en este no se transmite la propiedad del depositante, ya que se aplica a bienes no fungibles, es decir, a cosas que no pueden ser sustituidas o reemplazadas con alguno de sus géneros, además de que el depositario no puede usarlos o disponer de ellos, sino solamente guardarlos o custodiarlos hasta que la persona que lo haya depositado, el depositante, vaya a retirarlos, ¿no? Es por ello que son los depósitos en caja, saco o sobre cerrado, que estos son considerados como regulares, ya que no ceden la propiedad. Creo yo que porque están más disponibles o son más requeridos y no los puede usar el banco porque no le daría tiempo de reponerlo y el cliente se enojaría y cambiaría de banco. Y hablando de depósitos, podríamos nombrar también los depósitos a la vista, a plazo y con previo aviso, los cuales son otra clasificación que podríamos darle a los depósitos bancarios de efectivo. Por ejemplo, los depósitos a la vista son los depósitos de dinero que pueden ser retirados por el depositante, total o parcialmente, en cualquier tiempo después de su constitución. Cuando el depósito se constituya sin mención especial de plazo, se tenderá retirable a la vista. Esto según el artículo 271 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Es decir, que el dinero que depositamos en la entidad financiera lo podemos retirar cuando queramos, ya sea en pequeñas cantidades o todo el dinero depositado sin previo aviso al banco. Creo yo que es más útil, ya que tenemos a disposición el dinero y a la hora de retirarlo no hay que hacer trámites tardíos o estresantes. Un ejemplo de este depósito es que podría ser o estar en tarjetas de crédito o de débito, o también este depósito sirve para hacer pagos como los de agua en un mes. El depósito bancario a plazo y previo aviso. Tienen el carácter de depósitos de dinero a plazo aquellos en los que la institución depositará solamente tiene la obligación de restituirlos una vez transcurrido el término establecido en el contrato respectivo. Estos depósitos pueden retirarse a plazo fijo o con previo aviso. En el primer caso, el depósito podrá retirarse precisamente al vencimiento del término estipulado. En el segundo, el depósito podrá retirarse en un plazo determinado, a partir de la fecha en la que el depositante da el aviso correspondiente al depositario. Es decir, que en el primer retiro o en retiro a plazo, solo se puede retirar el dinero en el tiempo en que se acordó. Por ejemplo, si en el contrato dice que solo estará el dinero depositado por un mes, en ese mes debes de retirarlo, ya que creo yo que si pasa de tiempo no será devuelto el dinero. Y en el segundo, el retiro previo aviso, el dinero podrá ser retirado pasando el tiempo o fecha acordado con la institución bancaria. Puede ser unas semanas, un mes o un año. Por ejemplo, si se acordó que el dinero estará depositado un mes, será retirado solo pasando ese tiempo. Y además de los depósitos bancarios comunes, existen los depósitos a la vista y cuentas de cheque, ¿no? Y este tipo de depósitos es uno de los más comunes, ya que lo usan muchas empresas para realizar préstamos o pagos a personas. En los depósitos a la vista en cuenta de cheques, el depositante tiene derecho a hacer libremente remesas en efectivo para abono de su cuenta y a disponer total o parcialmente de la suma depositada mediante cheques librados a cargo de la institución depositaria. Esto es lo que nos dice el artículo 269 de la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito. Y como ya sabemos, para realizar este tipo de operaciones es necesario abrir primero una cuenta en cheques en el banco,
quien debe de salir a nombre de la persona, ya sea física o moral, tratándose de empresas, que esto para poder ejercer titularidad sobre los documentos que se expidan próximamente. Es decir, el responsable de la cuenta sabe a quién darle cheques y a quién no, y no necesita de alguien más que tenga que disponer de él, a menos que sea una persona moral, y bueno, pues tal vez podría ser el contador quien proporcione los cheques y no el dueño. Esto porque tal vez sea trabajo del contador que expida cheques y solamente los libere pues el dueño. Ahora bien, los depósitos en esta cuenta representa que hay más dinero para cubrir sus necesidades, pero ¿cómo podremos comprobar que sí se hizo el depósito? Bueno, el artículo 274 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito nos dice: los depósitos en cuenta de cheques se comprobarán únicamente con recibos del depositario o con anotaciones hechas por él en las libretas que al efecto deberán entregar a los depositantes. Es decir, a la hora de hacer un depósito en caja, el personal tendrá que dar un ticket en donde se puede observar el nombre del titular de la cuenta a la cual le depositamos, la cantidad depositada, la hora y fecha, el número de cuenta y el nombre del banco en el que se realizó dicha operación. Ahora bien, cuando se realiza un retiro de dicha cuenta por medio de cheque, solo lo podrá expedir el titular de la cuenta, tal y como nos dice el artículo 269 de esta ley. El depositante podrá retirar o disponer del depósito total o parcialmente mediante el libramiento de cheques a cargo de la institución de crédito depositaria. Tal y como lo habíamos dicho antes, solo el titular de la cuenta podrá autorizar los cheques y si requiere de otra persona para expedirlo, podrá. Esto se realiza con un talonario que otorga el mismo banco en donde se rellena solo los datos que pide y después se procede a cortar la parte dividida del talonario, donde solo quedará el talón registrado en la chequera. Hablando del depósito bancario de títulos, el artículo 276 de la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito nos dice: el depósito bancario de títulos nos transfiere la propiedad al depositario, a menos que por convenio escrito el depositante lo autoriza a disponer de ellos con obligación de restituir otros tantos títulos de la misma especie. Es decir, que el banco no podrá disponer por lo que se les dará, pero él no puede usarlos, ya que al final del tiempo establecido se lo devolverá al depositante, a menos que sea un contrato muy especificado en donde se le autorice el uso y el beneficio del documento. Y en este tipo de depósitos también se pueden clasificar en depósito de título regular, de administración o custodia. El depósito regular de títulos, o sea, al que no se transfiere la propiedad de los mismos al depositario, puede ser simple o en administración. En el primero, el depositario queda obligado a la mera conservación material de los títulos. Este tipo de depósitos es lo mismo que acabamos de decir, es decir, al depósito de títulos también se le puede llamar depósito de títulos regular simple. En cuanto a los depósitos de títulos de administración, la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito nos dice: cuando se haya pactado expresamente que el depósito se constituye en administración, el depositario deberá efectuar el cobro de los títulos y practicar todos los actos necesarios para la conservación de los derechos que aquellos confieren al depositante. Es decir, que en este, si se cede los derechos y beneficios, por ejemplo, en una empresa que tiene venta a crédito con sus clientes necesita dinero para satisfacer sus necesidades, así que decide ir con una institución bancaria a solicitar el servicio de factoraje financiero, en donde el banco le dará el dinero equivalente a los pagarés. Después de esto, el banco se encargará de cobrar los cheques para poder cubrir la deuda de la empresa. El depósito de mercancías en almacenes generales de depósito. Para iniciar con este tema, comencemos por definir qué son los almacenes de mercancía general. Son organizaciones auxiliares de crédito que tienen por objeto el almacenamiento, guarda o conservación de bienes o mercancías y la expedición de certificados de depósito y bonos de préstamo. También podrán realizar la transformación desde las mercancías depositadas a fin de aumentar el valor de estas, sin variar esencialmente su naturaleza. Esta es una forma de poder trabajar, ya que presta servicios de almacenamiento y a cambio recibes dinero. Además, al tratarse de almacenes para mercancía en general, podrá otorgar una mayor satisfacción con los clientes, ya que podrá tener refrigeradores para guardar productos lácteos
u otros que requieren refrigeración. Pero además, no necesita ser alguien con distinción, ya que cualquiera lo puede crear. Solo hay que ir con la Secretaría de Economía para solicitar el permiso y la investigación del lugar que se ocupará para el almacén. Posteriormente a la revisión, se pide el permiso formal con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Ahora bien, el artículo 280 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito nos dice que, salvo el caso a que se refiere el artículo siguiente, los almacenes generales están obligados a restituir los mismos bienes o mercancías depositados, en el caso de que los haya recibido, respondiendo solo a su conservación aparente y de los daños que se deriven de su culpa. Por ejemplo, de lo que nos quiere decir este artículo es que si eres dueño de un almacén y llega un cliente a solicitar sus servicios de refrigeración para unos botes de yogur que quiere almacenar, pero ocurre una inundación, una catástrofe natural, ¿no? Y bueno, pues esto hace que los refrigeradores fallen y que dejen de estar congelando o refrigerando los alimentos, ¿no? Y bueno, pues el yogur se echa a perder y ahora pues a ti, que tú eres el dueño del almacén, pues te toca pagar los daños causados, es decir, pagar la mercancía que se echó a perder la mercancía que se echó a perder por culpa de la inundación. Pero además de esto también como que se me hace un poco injusto porque hay algunas catástrofes naturales que no son responsabilidad de quien sea el dueño del almacén, y pues ahora sí que el dueño del almacén pues tenga que correr con los gastos, ¿no? Pero también como que sí está bien porque pues se está haciendo cargo de eso y es obligación de él verificar o checar que todo esté bien, aun cuando las causas naturales pues sean de las peores. Pero así dejémoslos porque estoy de acuerdo y como que no, o sea, estoy en la mitad. Una característica muy importante sobre la entrega de la mercancía es la estípula en el artículo 285 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, que nos dice: cuando los almacenes reciban mercancías o bienes sujetos al pago de derechos de importación, no consentirá en el retiro del depósito sino mediante la comprobación legal del pago de los impuestos o derechos respectivos o de la conformidad de las autoridades fiscales correspondientes, y serán responsables para con el fisco hasta donde alcance en su caso el producto de la venta de las mercancías o bienes depositados, por el pago de todos los derechos, impuestos, multas, recargos o gravámenes fiscales en que hubieran incurrido los dueños o consignatarios, hasta la fecha del depósito de las mercancías o bienes en los almacenes. Es decir, cuando se realice una importación de mercancías, se deberá contar con comprobantes de que se han realizado los pagos por los impuestos generados, los derechos sobre la cosa. Por ejemplo, cuando solicitas mercancía del país de Estados Unidos, tienes que pagar y hacer una descripción sobre qué mercancía entra al país, si no en la aduana lo retendrán y si no se reclama se pondrá a la venta. Ahora, si pasaste el filtro de la aduana y quieres almacenar tu mercancía en un almacén general y pasando un tiempo quieres retirarla, tendrás que presentar los documentos que acrediten que efectivamente cumpliste con tus obligaciones respectivas cuando se trata de importaciones. Y bien, esto ha sido todo por hoy. Hasta aquí hemos terminado con los temas de esta unidad. A continuación, cada uno de mis compañeros nos dará sus conclusiones. Bien, ya para dar por finalizado con este tema tan interesante como lo son los títulos y operaciones de crédito, me gustaría decir que ahora tengo más conocimiento sobre el tema hablado hoy aquí, lo cual es realmente bueno, ya que este tema es utilizado día a día por nuestra sociedad. La mayoría de las personas ha tenido alguna vez la oportunidad de escuchar la palabra crédito en una conversación, pero puede que no hayan tenido una idea de lo que es, o que al escuchar acerca de los títulos y operaciones de crédito se sienten confusos al no saber de qué hablan. Bueno, pues hoy nos hemos enterado que el crédito es aquella cantidad de dinero que es dada por una entidad a un individuo con la condición de que en un futuro se devolverá en su totalidad en el dinero prestado, mientras que las operaciones de crédito podemos definirlas como aquellos documentos necesarios para llevar a cabo actos de comercio, cosas mercantiles, etc., así como los muchos tipos de clasificación en los que se divide, aunque también hay que agregar que ahora sabemos que estos títulos cuentan con 4 características importantes,
las cuales son incorporación, legitimación, literalidad y autonomía. También hemos aprendido más acerca de los documentos que conforman a los títulos de crédito, como lo son el cheque, el pagaré y la letra de cambio, lo cual es maravilloso tomando en cuenta que estos son bastante utilizados por las personas de hoy en día. Aunque un tema que realmente llamó mi atención fue el endoso y el aval, pues ahora tenemos conocimiento de que el endoso es la acción de una persona al transmitir sus derechos de cualquier tipo de título de crédito a otro. El aval, por su lado, es aquella persona que una vez que acepta está obligada a pagar la suerte principal junto con, si se da el caso, posibles intereses moratorios, que una vez que el deudor principal deja de pagar o se niega a continuar con su deuda hacia quien le ha dado el préstamo. Una vez aclarado y visto el tema, podemos darnos cuenta lo importante que es que todos nos mantengamos informados y que constantemente actualicemos este tipo de temas, ya que, aunque no lo parezca, son bastante comunes el día en día en nuestra sociedad. Espero que hayan disfrutado de este podcast, que hayan aprendido cosas nuevas y que aprovechen este conocimiento en un futuro. Eso sería todo de mi parte. Doy gracias a mis compañeros y nos vemos hasta la próxima. Dado terminado nuestro tema, llegué a la conclusión de que los títulos de crédito tienen una gran función tanto jurídica como económica. Bueno, estos títulos ya representan, como se podría decir, como una economía moderna, ¿no? Y que sin embargo estos nos sirven mucho, como ya habíamos comentado en el podcast. Un crédito nos permite tener o pagar muchas cosas, así como pedir un préstamo a un banco para pagar otra deuda que tenemos, ¿no? O igual pedir un crédito en una tienda departamental, como lo sería Coppel o Electra, que pues son las más conocidas. O sea, hay otras, pero pues son como las más conocidas para que obtengamos este crédito. Debemos aceptar ciertas condiciones que la tienda nos puede dar. Una de esas condiciones, como ya sabemos, pues si nos retrasamos en un pago deberemos pagar una cuota, es decir, pagar intereses. Bueno, yo recomiendo que pues no nos retrasemos en los pagos. Si es que fueras a pedir un crédito en alguna de estas dos tiendas o, como ya he dicho, pues, son varias, o cualquier otra, pues no nos retrasemos en los pagos. Por lo que pues la cuenta pues ya no es por la cantidad que pedimos o el crédito que hayamos sacado o así, ¿no? Sino que esta cuenta se eleva mucho en los intereses. Y es aquí el problema que tendríamos. Pues si ya queremos obtener un crédito en cualquier otra tienda, pues ya no nos considera, porque otro elemento principal es que no debemos estar en puro de crédito. Entonces pues ya sabemos, ¿no? Y lo hemos visto con nuestros padres. Y pues estos piden préstamos para pagar otras deudas, y así por lo que algunas instituciones pueden presentar demasiados intereses. Y pues ahora sí, como hemos dicho, la deuda ya no es por la cantidad, sino por los intereses que debemos pagar, ¿no? Por eso debemos estar muy comprometidos a pagar la suma total de la cuenta. Cabe recalcar que también existen una gran variedad de títulos de crédito. Algunos de ellos son los ya mencionados, como el cheque, el pagaré y la letra de cambio. Bueno, los cheques suelen utilizarse como pagos de salarios, es decir, pues en tus trabajos, ¿no? En los trabajos pues nos dan esos cheques para ir a cobrar y recibir tu salario. También se utilizan para donaciones a instituciones. Un ejemplo claro, como lo es el Teletón, ¿no? U otras empresas más. O igual para compraventas. Un ejemplo sería pues compraventas de vehículos, ¿no? Pues como todo crédito, debe presentar intereses, por lo que la persona deudora de este crédito tiene la libertad de elegir el lugar de fecha y el pago. Bueno, pues en algunas no casi en todas. Bueno, bien, el pagaré y la letra de cambio suelen ser algo similares. A la diferencia que tienen estos dos es que el pagaré debe pagar intereses, y sin embargo, pues en la letra de cambio no. Todos estos títulos de crédito necesitan de un endosatario, es decir, es la persona a la que se le transmite este crédito. Un ejemplo claro es si el deudor de este crédito por alguna situación ya no pudiera ir a cobrar y ese se hace el endosatario, pues ya que se puso como la tercera persona que tendrá el privilegio de ir a cobrar este crédito.
Algo que debemos tomar en cuenta en estos 3 títulos de crédito deben ser rellenados con la información correcta. Pues en caso de que estos no tengan la información correcta y así pues se hacen inválidos, por lo que no podemos tomar ese crédito. Bueno, ya para terminar con mi participación en esta emisión de este podcast, les daré a conocer mis conclusiones, ya que esta segunda unidad de la materia de Derecho Mercantil nos ha traído y enseñado temas muy interesantes. En esta sección hablamos acerca de los títulos y operaciones de crédito. Al escuchar este tema, muchos de nosotros pensaremos que son temas de gran dificultad. Sin embargo, no es así, ya que todos en algún momento hemos escuchado hablar de cheques, pagarés, letras de cambio, etc. Incluso muchos de nosotros hemos ocupado estos títulos de crédito. En esta unidad también definimos a los títulos de crédito como el documento necesario para ejercitar y transferir el derecho en el mencionado, el cual por efecto de la circulación y en tanto que ésta tiene lugar por los medios propios de los títulos de crédito, se considera literal y autónomo frente a quienes lo adquieran de buena fe. Asimismo, nuestros compañeros nos hicieron saber que estos títulos de crédito cuentan con 4 características esenciales, las cuales son la incorporación, la legitimación, la literalidad y la autonomía. Bueno, como ya lo mencioné anteriormente, todos hemos escuchado o incluso hemos ocupado los títulos de crédito. Uno de ellos es el cheque. Pero estoy seguro de que varias personas de nuestra audiencia se están preguntando ¿qué es el cheque? Bueno, el cheque, como ya sabemos, es un documento por el cual un propietario de esa cuenta bancaria, que se le conoce como librador, nos da una cantidad determinada de dinero, por lo que su principal finalidad es emitir un pago sin la necesidad de transportar efectivo, y dando así al beneficiario, que es librador, más libertad de elegir el fecha y el lugar de cobro. Un ejemplo donde se ocupe el cheque es en una empresa grande, ya que ahí por lo regular a los trabajadores se les expide un cheque para que puedan cobrar sus honorarios. Sin embargo, no solo se ocupa ahí. Otro de los títulos de crédito más comunes es el pagaré. Este es un documento escrito por el cual una persona librador se compromete a pagar al otro tenedor o beneficiario del documento de una determinada cantidad de dinero en una fecha acordada. Aquí, por ejemplo, hubo una ocasión en la cual mi papá le prestó dinero a uno de nuestros vecinos. Sin embargo, hicieron uso del pagaré, ya que a través de este título el vecino se comprometió a pagar en una fecha acordada. Existe otro título de crédito llamado letra de cambio, que es un documento mercantil por el que una persona librador ordena a otra librado el pago de una determinada cantidad de dinero en una fecha determinada o de vencimiento. El pago de la letra de cambio se puede realizar al librador o a un tercero llamado beneficiario, tomador o tenedor, a quien el librador ha endosado la letra de cambio. Sin embargo, esta ya no suele ocuparse, ya que no tiene mucho sentido debido a que esta no estipula intereses. Otro de los temas que más me llamó la atención en esta unidad fue la del endoso y el aval. A manera de conclusión, el endoso es la acción de ceder los derechos de cualquier título de crédito a terceros. Y por otro lado, el aval es la persona que acepta y está obligado a pagar la suerte principal, junto con posibles intereses moratorios, si es que en dado caso el deudor principal deja de pagar o se omite a continuar con la deuda hacia el acreedor. Ya por último, otro de los temas fue el de operaciones de crédito, ya que para ser sincero, antes de estudiar esta unidad tenía la duda acerca de lo que significaba. Sin embargo, ahora las puedo definir como negociaciones financieras que reciben por parte de las entidades financieras de los clientes o prestar dinero a los clientes. Es un negocio legal en donde el acreedor transfiere el importe al deudor y éste se compromete a pagar la deuda dentro del plazo acordado. Todo esto antes mencionado nos lleva a reflexionar la importancia de mantenernos informados constantemente y poder compartir estos conocimientos con las personas que nos rodean, para que de cierta forma podamos sacarle provecho a esta forma de trabajar, ya que incluso a veces no son temas de nuestro agrado y sin embargo al adentrarnos en ellos nos terminamos llevando una gran sorpresa, ya que realmente lo son. Me gustó conocer los puntos de vista de mis compañeros. Y bueno, por mi parte es todo. Espero que mis conocimientos puedan ser de gran apoyo para nuestra audiencia.
En esta emisión hubo mucho aprendizaje, ya que los títulos y operaciones de crédito pues existen entre nosotros en el día a día y pues nosotros ni en cuenta los teníamos, ¿verdad? Y es que al escuchar la palabra crédito, nuestra mente piensa inmediatamente en dinero o cosas prestadas, cuando en realidad los títulos de crédito y operaciones de crédito son más que eso. Bueno, pues como vimos y escuchamos en el podcast, pues en primer lugar definimos qué eran los títulos de crédito y operaciones de crédito, pues los cuales se pueden definir como documentos que se crean cuando se realiza un préstamo de dinero, es decir, en donde se adquieren obligaciones o se hacen depósitos, y estos títulos pues son autónomos y literales cuando son adquiridos por personas de buena fe. Pero también hablamos sobre sus 4 características que lo hacen ser un documento válido, como lo es la autonomía y la incorporación con el derecho, ya que se puede dar la posibilidad de llegar a la situación jurídica si se requiere en un momento. Y bueno, yo creo que todos alguna vez, cuando nuestros padres han pedido algún préstamo eh, financiero o de algunas mercancías, hemos visto un pagaré o una letra de cambio, que estos son algunos de los ejemplos más representativos de los títulos de crédito que se otorgan para garantizar el pago del bien o de alguna cosa en tiempo y forma. Y bueno, otro ejemplo de estos títulos es el cheque, que por ejemplo sobre los títulos, ya que los expiden quien sea el titular de una cuenta de cheques en una institución financiera o también llamada banco. Pero esta es una gran opción para tener en disposición el dinero para realizar algunos pagos, tal vez algunos proveedores, y como en todos los documentos hay personas que intervienen, y pues en estos títulos no son la excepción, ya que en los 3 títulos de crédito pues existen personas que son semejantes en su forma de llamar, como por ejemplo en el pagaré existen las personas que participan como el librado, el librador y el beneficiario en el cheque. Un nuevo conocimiento que tuve es que las empresas también pueden expedir títulos llamados bonos y obligaciones. Estos dependiendo de quien los expida. Por ejemplo, si una empresa privada los expide, pues se le denomina obligación, y si es un gobierno o alguna dependencia como una secretaría, pues se le denomina bono. Esto es para poder pues financiarse en sus proyectos o para solventar sus deudas que tengan mediante estos títulos que son adquiridos por personas, ya sean físicas o morales, y estos pues aportan dinero donde también tendrán alguna ganancia u utilidad. Bueno, después de esto pues pasamos al siguiente tema, que era el endoso y el aval, los cuales pues son personas y actos que son de gran utilidad para poder realizar estos títulos, ya que el endoso pues es el cambio de derecho que tiene una persona sobre un título de crédito, como los ya mencionados, y esta persona pues se lo endosa a otra, es decir, que le otorga el derecho sobre el documento a la otra persona. Y bueno, esto se me hace una gran forma también de poder conseguir sus operaciones a alguna empresa o alguna persona, ya que hay veces en las que pues se requiere ir a cobrar un cheque y el beneficiario pues hay veces que no puede ir porque está muy ocupado, y este pues tiene la oportunidad de endosárselo a alguna persona para que pueda irlo a cobrar por su parte. Y bueno, el aval pues es una persona la cual garantiza el pago de una letra de cambio de un pagaré en caso de que el responsable o el titular principal pues no pueda pagarlo. Y bueno, para terminar esta unidad, pues tenemos el título de las operaciones de crédito, en el cual se hablan más ya de prestaciones, depósitos, dinero y endosos, ya que un ejemplo que podemos poner es el título bancario, de títulos que funcionan mediante el factoraje financiero. Y bueno, con esto pues llegamos a la recta final, en el cual puedo concluir finalmente que es de gran importancia que personas que se dedican a prestar dinero, que no necesariamente tiene que ser una financiera grande, comienzan a poner en práctica todo lo platicado en este podcast, ya que así evitarán pérdidas cuando un deudor no quiera pagarle, o bien cuando alguna persona con una empresa o microempresa
pues requiera de financiamiento puede expedir las obligaciones y financiarse. Y sin duda alguna creo que es de gran utilidad estos temas, pero hemos llegado a la parte final y nos vemos en la próxima. Y bueno, como ya lo mencioné anteriormente, ha llegado el momento de que hablemos sobre las conclusiones a las que hemos llegado cada uno de mis compañeros y yo al finalizar esta emisión más de su canal, El Universo del Derecho. Y bien, a la conclusión a la que he llegado es que esta, al igual que la emisión pasada, fue una transmisión muy importante y muy informativa, claro, ya que pienso yo que la información presentada servirá como una gran herramienta para toda nuestra comunidad que en un futuro tendrá que toparse con estas cosas. Donde les aseguro también que si vieron el video completo tendrán todo el conocimiento para enfrentarse a ello con toda seguridad y sin miedo a equivocarse, ya que tratamos de cubrir todos los aspectos posibles. Por ejemplo, estoy seguro que al igual que yo, muchos no conocían o no sabían lo que eran en sí los títulos de crédito, pero que sin embargo se han topado con ellos varias veces, ya que como vimos, los títulos de crédito son toda aquella documentación necesaria para disponer de una cantidad monetaria crediticia, que es exigido por parte de instituciones bancarias a terceros, es decir, es el requisito que los bancos solicitan para poderte dar un crédito a ti como persona, y que sirven como un método de seguridad y confianza para ellos mismos, ya que con estos títulos ellos aseguran que saldarás los gastos y el monto del crédito. También estoy seguro de que no sabía las características, funciones y formas en las que se presentan y hacen los títulos de crédito, es decir, los pagarés, los cheques y las letras de cambio, los cuales a simple vista y oído suenan como temas simples, pero que por el contrario son temas muy complejos y necesarios de aprender, ya que son los medios por los cuales la economía del presente y posiblemente el futuro realizarán actividades mercantiles. Y por ello, no está mal saber más, o saber cómo hacerlos, o saber las partes que intervienen en cada uno de ellos. Esto claro, si es que prefieres evitar que tus títulos sean cancelados o pierdan la validez legal que en ellos se presenta, y por ende evitar así también ser acreedor de una sanción o multa por parte de estas instituciones de crédito bancario. De igual forma, vimos un tema muy importante y que estoy seguro la mayoría conoce o ha pasado por él. Me refiero al aval y el endoso, los cuales uno sirve como una herramienta a problemas de cobro de títulos de crédito y el otro funge como una herramienta beneficiaria para prestamistas y bancos, pero mortal para aquellas que aceptan serlas. Y es que ser o aceptar ser el aval de una persona, en mi opinión personal, es como ponerte la soga al cuello, tú mismo. Y lo digo por una experiencia vivida por una persona cercana a mí, la cual aceptó ser aval de un disque amigo suyo, quien lo convenció de aceptar ser el aval de un préstamo por un monto considerable que él realizaría, pero que según estaba comprometido a pagar, y que en fin, para no hacerla del cuento largo, se los resumiré en que la persona no pagó la deuda como tal, y por ende la otra que aceptó ser el aval tuvo que pagar toda la deuda más comisiones e intereses que se generaron en el préstamo, y así a tal punto de tener que vender propiedades y bienes personales para saldar la deuda y evitar ir a prisión. Y esto sin siquiera ser él quien disfrutara de dicho préstamo. Así que si quieren un consejo, yo les aconsejaría nunca aceptar ser el aval de alguien, por más conocido y cercano que sea. Así, de igual forma, vimos lo que eran las operaciones de crédito, los cuales en lo personal también no tenían una definición o un conocimiento exacto de ello, pero que ahora, gracias a este podcast, les puedo definir que son todas negociaciones o transacciones que ocurren entre un acreedor y un deudor, donde el acreedor transfiere una cantidad de dinero establecida y regulada antes ya en un título de crédito al deudor, quien se compromete a pagar dicho documento después de haberlo utilizado ya sea para el pago de nómina o inversiones o en otras cosas. Y así podría seguir hablando acerca de los temas interesantes que vimos el día de hoy, pero por cuestiones de tiempo y forma no me queda nada más que decir que toda la información es valiosa para aquel que quiera aprender, y aquí en su canal nos encargamos de que usted así lo quiera. No olviden dejar su like y si son nuevos suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Se despide de ustedes sus amigos del universo del derecho. Hasta la próxima.